Este episodio es patrocinado por Suma, tu sistema contable y de cumplimiento fiscal impulsado con IA. Este episodio es patrocinado por Suma, tu sistema contable y de cumplimiento fiscal. Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Reina y es un honor y un placer estar con ustedes para dirigirme y platicarles que el día de hoy tenemos el primer episodio de la 4ª temporada de su programa La Mesa de ARC Enlace. Y me acompañan Alex y Charlie para platicar de un tema muy importante acerca de las empresas holding y los efectos fiscales y los efectos financieros y corporativos que pudieran entrañar este tipo o esa clasificación de compañías que más adelante vamos a aclarar. Muchas dudas que hay a través de redes sociales o de falsas informaciones que circulan, que creo que es el momento importante para poder decir y evidentemente desmitificar ese tipo de errores que están circulando. Amigos, por favor, pueden seguirnos en YouTube. Creo que también en Instagram estamos, no, ya no, bueno, ni modo, en Facebook. En Facebook y en YouTube. En Facebook y en YouTube nos pueden seguir, den compartir, pero sobre todo, si tienen alguna duda relacionada con el tema que vamos a tratar, es el momento indicado para que podamos platicar y resolver estas cuestiones. Juan Carlos Fuentes de Villanueva, compadre, bienvenido a este programa. Muchas gracias, mi querido Mau. La verdad es que es un gusto estar con ustedes nuevamente en este episodio de la mesa. Y la verdad es que ahora sí me puse a estudiar mucho en el tema del día de hoy. Este pinche Alex, pues, que nos pone a estudiar, ¿verdad? No, pero es interesante, ¿no? Digo, la verdad es que quiero ser sincero. Creo que muchas de las cosas las hemos hecho, pero ya verlo aplicado, ya verlo de alguna forma para un tema de asesoría, creo que es interesante. Y creo que lo más importante es pues esos puntos finos que realmente les pueden ayudar y quitar lo que hace rato platicábamos con Alex o yo antes de entrar al programa. Yo creo que quitar mitos o situaciones que muchas veces se pueden vender como grandes estrategias, cuando pues creo que las cartas están tiradas para el tema de las obligaciones que se tienen, no nada más en materia fiscal, sino en materia corporativa, en materia de obligaciones con terceros. Y creo que es importante pues tocar estos temas, ¿no? Porque bien apuntaba Alex, hay poca información. Sin embargo, nosotros trataremos en medida de lo posible pues obviamente tocar esos puntos importantes, ¿no? Entonces, claro, muchas gracias por la invitación, mi estimado Mau. No, encantado. Alex. A mí me da mucho gusto que hayas dicho esto de que ahora sí te pusiste a estudiar, porque me pasó lo mismo. Le voy a dar la voz a Alex Aguilar, el titular de este programa y de ARC Enlace. Alex, bienvenido a tu programa, amigo. Empezaron muy pinches serios los dos. Se ve que sí se pusieron a estudiar. Tú nada más atiende mi presentación y déjame conducir. Amigos, pues bien contento de otra vez estar aquí con ustedes para este capítulo de La Mesa. La verdad es que el tema se nos ocurrió, pues, como bien dicen, toda la información. Se nos ocurrió. Déjale pensar que fue en común acuerdo. Claro. Lo impuse, ¿no? Le voy a decir, fue en común acuerdo, porque se trata de tratar en estos capítulos los temas más relevantes que hay en redes sociales, los temas que a lo mejor pueden generar un poquito más de dudas. Y creo que este es uno que ya no recientemente, la verdad es que ya al menos desde hace un año, un poquito más, ha estado generando mucho eco en redes sociales, y la intención del día de hoy es poder abrir esta plática para que también ustedes puedan conocer exactamente qué es el tema de la holding. Porque sí, bien dicen que no hay tanta información en redes sociales, porque mucho se vende a través de cursos, a través de estas mentorías, a través de muchos esquemas o modelos de capacitación distinta, y a veces lo que nos inscribimos, porque me inscribo a diferentes cursos con diferentes capacitadoras y todo, y pues termina uno con una expectativa a lo mejor muy alta, confundido, porque así lo venden, ¿no? Como el gran esquema, el gran modelo, el gran proceso, y la realidad es que a veces cuando ya estás ahí no lo ves tan claro. Entonces, pues la intención de este programa es eso, ¿no? Revisar realmente cuáles son, al menos de manera muy general, porque hay muchas cosas a las que podemos profundizar, pero bueno, trataremos de que el tiempo sea generoso para poder atender cada uno de esos temas, pero sí analizar realmente qué es una holding, cómo funciona, por qué funciona, desde dónde se creó. Imagínate, 1873 en Estados Unidos, imagínate
Claro. ¿Cuántos años tiene, no? Y casi 100 años después llega a México la Claro. holding, Sí. ¿no? Es que Entonces, realmente no hay nada nuevo que descubrir, pero desafortunadamente en las redes sociales y en la búsqueda que logramos hacer, pues como investigadores que somos, nos damos a la tarea de revisar que solamente en España, en Estados Unidos, se habla propiamente de ese tipo de estructuras corporativas, pero cuando lo aterrizamos a nuestro país, realmente hay mucha desinformación y se ha quedado en el tintero de los TikTokers como algo a la ligera, que lo buscan, por ejemplo, para pagar dividendos, para distribuir dividendos o para establecer un sinnúmero de cantidad de empresas que creo que, como bien decías, Alex, el antecedente primigenio, desde 1800 hasta 1920, las famosas trustees, empresas norteamericanas que estaban más enfocadas en industria petroleras, hicieron ciertos parámetros o regulaciones para controlar compañías. Empezó con el tema del control. Cuando llega a México, llega con un reglamento de la ley del ISR en 1925, pero lo utilizaron como un esquema de beneficio para ciertos grupos. Entonces, para comenzar con esta discusión, todo nace con un beneficio corporativo de grandes compañías, un sector privilegiado a través de decretos, pasando por la consolidación fiscal de 1982 y de 1982 hasta el 2013, bueno, se da un régimen de la consolidación fiscal y del impuesto sobre la renta consolidado también, y de ahí brincamos, damos un brinco a un régimen muy especial que, bueno, podemos discutir, ¿no? te voy a pedir a Lalo que te ponga atrás un pizarrón, así con muchas ideas saliendo de tu, de tu cabeza, porque sí, ¿Sí, no? efectivamente, Sí. toda esa historia tiene el tema de las holding, y mira qué tan distinto. Te da gusto es. que estudiemos, ¿verdad? No, totalmente, amigo. Eso nunca lo vas a encontrar en ninguna red social. Por supuesto que no. Pero ¿sabes qué sí me da más gusto? Que podamos también analizar el hecho de que fíjate desde cuándo viene el tema de las holding, de cuándo México las ha querido adoptar a su sistema tributario, a su sistema corporativo. Sí. Y al día de hoy no existe por excelencia un esquema holding en México No a existe. nivel corporativo como fue creado, como fue concebido. Por ¿no? eso el Creo tema que- que elegiste era una trampa, Alex. O sea, realmente hablar de integración de holdings o sus efectos, los que hablan de las holdings de manera aislada o por encimita, están mintiendo a la gente porque nuestra ley tributaria, como tal, no son ni siquiera sociedades que vas a constituir conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, Y entonces, tú decías, Charlie, que aquí en Arce Enlace tenemos un diseño especializado para ese tipo de compañías. ¿Cuál es? Pues uno de ellos entendería que será por medio de las holding, ¿no? Donde puedes obviamente tú salvaguardar ciertos activos, y podríamos llamar que sí hay algunos tipos de beneficios, por ejemplo, en materia fiscal, porque sí llega a permitirse de alguna forma el diferimiento de los impuestos como tal. Pero fíjate, Alex, yo no estoy tan de acuerdo con que te trasladen el tema de la base gravable a la empresa que más te acomode, porque si algo está haciendo la OCDE es justamente eso, ¿estás de acuerdo? De que no traslades Pero el es tema, diferente, ¿no? el tema de la erosión de la Sí. base gravable. A ¿Pero ver, es una erosión o es un diferimiento? Porque eso hay que aclarar. Es que pueden ser tiene los las dos. Tienen las dos. Ay, no o me pueden digas. tener los dos efectos, cabrón. Yo creo que lo primero que se tiene que analizar para entender el proceso del uso de una holding es primero entender que la holding por naturaleza o por lo que fue diseñada en Estados Unidos y como dice bien Mauricio, que en España, que también ha crecido mucho esa estructura, una holding es igual a una empresa tenedora de otras empresas. Básicamente es eso, que a través de esta empresa, digamos, la mamá de todas, tienes el control de otras empresas. ¿A través de qué? Pues a través de la participación accionaria o inclusive a través de la administración, ¿eh? Porque, por ejemplo, una empresa holding no solamente, repito, por eso decía hace un momento que en México no existe tal estructura de manera pura, porque la holding fue creada para controlar o administrar diferentes empresas, no solamente a través de la tenencia accionaria, como es el reconocimiento que se tiene en la legislación de impuesto sobre la renta, Claro. sino a través inclusive de la propia administración. Por eso, por ejemplo, una asociación en participación, por ejemplo, un mandato, todo eso puede funcionar como una holding. Y ese tema a veces no lo analizamos tan a profundidad porque en México no tenemos esa pureza para lo que fue creado el tema de la holding. Entonces, volviendo al punto de lo que ustedes comentan, si esta empresa es una empresa tenedora de otras empresas que dependen de ella, creo que aquí lo importante es primero analizar para qué quieres hacer una holding. No, Creo que es el punto uno. claro, es el punto número uno, pero también a las personas que nos están viendo, yo les quería comentar y lo podemos discutir. ¿Mandé? Ya. Sí, estamos. Ah, ok, ya, perdón. El avión. No, es que yo pensé que habíamos retomado nomás para platicar No, nosotros. claro Ok. que no, Charlie. Estamos en vivo y a todo color con nuestros amigos. Amigos, sigan compartiendo.
hagan los comentarios. Hicimos una introducción muy sencilla e histórica de lo que es el antecedente de las empresas holding, pero yo les quería comentar que precisamente durante el antecedente norteamericano se empezaron a clasificar este tipo de estructuras y hablaban, por ejemplo, de la estructura horizontal o vertical. La horizontal, que era la más normal, eran empresas que realizaban el mismo objeto, prestaban los mismos servicios o enajenaban los mismos bienes. Lo interesante se me hace en la estructura vertical, donde esta compañía tenedora concentra diferentes tipos de sociedades que tienen diferentes actividades. Y tenemos ejemplos que podemos aterrizar en México. Grupo Carso, por ejemplo, de Carlos Slim. Grupo Carso es prácticamente la empresa que tiene este control. La administradora, sí. Así es. Y ya tiene abajo Sanborns, Sears, tiene Grupo Condumex, que vende los aceros. Entonces, ¿cuál es el propósito que quiere? ¿Por qué el empresario decidió querer controlar a diferentes compañías con diferentes objetos sociales? Es que justamente ahí está el por qué crear una holding. O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es solamente disminuir la base gravable o buscar algún beneficio impositivo, de una vez hay que ser muy claros con las personas que nos hacen favor de seguirnos en esta transmisión. La holding no es la estructura que por naturaleza te va a generar un beneficio económico, porque no fue creada para eso. No es para eludir el impuesto. Totalmente. A pesar de que puede tener un beneficio en los términos de esta opción para grupo de sociedades contenido en la ley impuesto sobre la renta, que de un diferimiento del impuesto, la realidad es que la carga administrativa y corporativa que genera este tipo de estructuras, a veces hay que analizar costo-beneficio. No es tan fácil. ¿Para qué lo quiero? Totalmente. ¿Qué es lo primero que tendría que analizar una persona para saber si a ellos les interesa una estructura holding? Yo les platico, yo tuve el caso aquí en el despacho de una empresa que se dedicaba ahí a prestar diferentes servicios y tenía 2 empresas prestando el mismo servicio a raíz de lo que tú mencionas. Tenía 2 empresas prestando el mismo servicio. Me dijo, oye, es que ya me comentó por ahí un asesor que lo que yo necesito es una holding. Digo, está chingón, qué bueno, una holding está perfecto. ¿Para qué la vas a usar? ¿Cuál es el sentido de tener una holding? Para tenerlas, sí, para verlas. Para verlas, cómo se manejan de bonitas. No, la realidad es que cuando nosotros utilizamos empresas o nos llenamos de empresas sin tener un por qué o un para qué o tener una estructura bien diseñada, lo único que nos estamos haciendo es llenando de chamba. Porque de nada sirve tener 3, 4, 5 empresas que se dedican a lo mismo y que hacen exactamente lo mismo. Sí. Porque lo que estás haciendo solamente es llenarte, repito, de chamba y complicar un poquito más. Los vendedores de humo aparecen en el TikTok y te dicen, cómprate tu Porsche, abre una empresa, reparte dividendos y ten dinero sin pagar impuestos. No saben lo difícil y lo complicado que es tener un grupo de compañías. Como no pierden la autenticidad y no pierden el régimen jurídico, claro. no hay una pérdida de independencia. El hecho de que haya una empresa tenedora y que presente obligaciones fiscales para el diferimiento a las otras, no le resta ninguna obligación fiscal, Ahora, ni administrativa ni jurídica. Fíjate, me voy un poquito más adelante en el sentido de lo que bien comenta Alex, ¿no? ¿Qué va a pasar con las empresas cuando tienen posiblemente los mismos objetos sociales en materia, por ejemplo, de una razón de negocios, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, si yo tengo una holding que es la que va a controlar, la que va a administrar y la que va a hacer ciertas funciones y tengo abajo 2 empresas que se dedican exactamente a lo mismo, yo creo que ahí empieza a entorpecer inclusive el tema de la deducibilidad. Le llega la revisión, pero directa, Charlie. Sí, o sea, digo, no sé qué opinas tú, Alex, pero creo que son cosas de las que tenemos que observar en el tema de la operación propiamente, ¿no? E inclusive hasta el tema, por ejemplo, se me ocurre que si llegan a operar estas empresas hermanas, pudiera haber inclusive hasta un tema de REPSE, en donde los propios... Es que hay lo que tú quieras, Charlie. Los objetos sociales son exactamente lo mismo y lo que establece la propia norma en cuestiones de REPSE es que no puedes hacer exactamente lo mismo y te van a rechazar inclusive un tema de deducibilidad y acreditamiento, pues, ¿no? Es que, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, el 13 de la Ley Federal del Trabajo, señala que en grupo de empresas, estos servicios que se presten unas a otras van a ser servicios especializados. Entonces, por supuesto que podría entrar en el supuesto Claro del que entra en el REPSE. Y por supuesto que tendría que entrar a otras tantas obligaciones que el día de hoy vamos a analizar un poquito más a fondo. Porque, repito, si bien se están pensando que es la gran estrategia para la disminución de impuestos, no lo es. Sí trae beneficios, sí trae algunos temas interesantes, sobre todo en materia financiera, en materia corporativa, en materia patrimonial, sí, pero siempre y cuando, y esa es una cosa que yo, por ejemplo, a nuestros clientes aquí en el despacho, yo les pongo sobre la mesa siempre. O sea, sí es viable siempre y cuando tengas tu operación controlada.
porque muchas veces traen un chilaquil en sus empresas, no traen orden, no traen control interno, traen muchísimos defectos en su operatividad, no traen ni siquiera orden en sus libros sociales, no traen absolutamente nada de eso y ya están pensando en una holding, que la holding lo único que va a hacer, repito, es generar mayores obligaciones y generar mayores complicaciones al momento de cumplir con sus cosas. Si en nuestro país las sociedades mercantiles, que son pequeñitas y que son muy tradicionales, de empresas familiares, el capital es un capital suscrito, nada más con ese límite, imagínate cómo están las demás compañías. Para poder llegar al nivel de una empresa holding como la que estamos platicando, se necesita mucha responsabilidad y saber el diseño que estás haciendo, que es un traje a la medida. Claro. Porque bien decías, yo la verdad venía a este programa con la intención de hablar un poco acerca del diseño patrimonial, pero claro que podemos tocar el tema financiero. Yo hablaba del patrimonial porque decía, bueno, no se trata de diferir el impuesto, se trata de que una persona que controla, bueno, precisamente es más del 80% de las acciones o de las participaciones de una empresa. Sí. ¿Cuál es la esencia? Tomar decisiones a nombre de las demás compañías. Van a absorber las pérdidas, pero también van a tomar en cuenta las utilidades de las demás compañías para presentar un resultado. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando un empresario decide, oye, yo quisiera, por ejemplo, integrar a mis socios, a mis hijos que son socios de las empresas? Claro. ¿Qué hago? Estructuro a través de acciones, estructuro a través de fideicomisos, le puedo hacer llegar a través de una empresa que puede ser la controlada, algún recurso en lugar de una herencia. Sí. Son muchas oportunidades que creo que no están establecidas. Sí, totalmente. Mira, yo creo que lo primero que también tenemos que poner sobre la mesa, y ya lo decíamos en un inicio, es primero, a nivel corporativo no existe una figura societaria que esté relacionada directamente con la holding. Es decir, si tú quieres crear una holding o una empresa tenedora, para llamarla conforme la legislación mexicana lo establece, una empresa tenedora de acciones o controladora de otras empresas, es una SA, es una SDRL, es una sociedad civil, es cualquier sociedad que tú necesites constituir, por supuesto que se puede constituir y puede hacer las veces ser una holding. ¿Cómo se hace una holding? Pues simplemente con el objeto social que tú le estás dando a esa empresa, ¿no? Acabas de dar un punto muy interesante. Yo les quería comentar que cuando tú vas a decidir quién es la empresa tenedora que va a controlar a las demás compañías, esa sí en el objeto debe tener toda la amplitud para establecer de manera específica que sí va a tener control sobre las demás compañías. Sí, claro. Inclusive, por ejemplo, si es una sociedad civil, hasta prestarle servicios, ¿no? Porque puede prestarle servicios de tesorería, servicios financieros, asesorías, puede haber un montón de cosas. O sea, realmente la estructura, pues es muy amplia para poder buscar diferentes fines. Pero todo depende específicamente del tipo de control que quieras ejercer sobre las empresas que están abajo, ¿no? Y qué tipo de empresas quieres ser. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado mucho en redes sociales el tema de que, es que hay que crearla porque por ahí se pueden decretar dividendos. No, o sea, no sí se puede. O sea, pero no puede ser de una operación normal. Exactamente. O sea, digo, y obviamente con beneficios, si la perfilas a que obviamente tenga CUFIN, tenga UFIN, o sea, es un reparto normal. Normalita. O sea, así es, ¿no? Sí. Digo, y yo creo que es importante mencionarlo porque tengas o no tengas una estructura de holding, tú puedes tener acceso a ese tipo de beneficios, claro, ¿no? Donde no pagues, inclusive está una retención del 10%, ¿no? Sí, adicional. Porque, a ver, que es muy costoso. Exactamente. Para ese tema, por ejemplo, para que tú puedas tener ese beneficio y operar en términos del régimen opcional de grupo de sociedades, que es el que establece la ley impuesto sobre la renta, es un régimen opcional. ¿Sí? O sea, tú puedes tener una empresa tenedora de acciones o administradora de empresas y no estás en el régimen opcional. Eres un título 2, sí, normalito como cualquier otro. ¿Sí? Entonces, inclusive, por eso es que el régimen a nivel fiscal ni siquiera es tan beneficioso como realmente parece. Es muy riguroso. Mandas informes todo el tiempo. Totalmente. Y mira, dice, te vas a poder determinar una participación integrable y otra participación no integrable. Y sobre eso, digo, sin ser muy técnico, tienes que calcular el impuesto sobre la renta de pagos provisionales y cálculo anual. Pero prácticamente sales o dejas de ser integrada o integradora por cualquier motivo. Sí, y en ese momento lo pagas el impuesto que hayas diferido más actualizaciones y recargos. Y si no sales, de todos modos, al término de los 3 años, tienes que pagar el impuesto con actualizaciones. Y afectas a las integradas. Totalmente. Entonces, realmente tienes que analizar si te conviene ese diferimiento o si no tiene sentido la carga administrativa y el costo financiero. Pero te decía, Alex, ¿no? Que para mí una empresa de esta naturaleza, de este régimen opcional de integración de grupos de sociedades, requiere mucha responsabilidad y que el empresario sepa lo que quiere. Si van a empezar a divagar, queriendo nada más tener utilidades, no sé, de manera brutal, no es el régimen que les conviene. Y no es lo mismo unir empresas o fusionar compañías, porque tú puedes integrar una compañía a través de una fusión. Sí, totalmente.
Pero este es un aspecto totalmente diferente. Ni siquiera es encaminado a materia fiscal. Lleva otros elementos. Sí, y también hay que ver cuestiones en materia de fusión y escisión que pudieran darse como supuestos para poder tener el control de otra compañía, pero también la autoridad ya ha puesto muchos límites en ese tema, ¿no? Sí. Porque obviamente, por ejemplo, la NAMBAN es cuestión de las pérdidas. O sea, en el tema de las pérdidas no te permite acreditar pérdidas. Inclusive el régimen opcional de grupos de sociedades no te permite agregar a tu grupo de sociedades empresas que tengan pérdidas pendientes por aplicar, ¿no? Precisamente es un candado. Pues sí, es un candado porque En algún momento sí se permitía, ¿no? En algún momento se Por permitió. eso decía que había una desigualdad. En materia de jurisprudencia se establecía una desigualdad y por eso el régimen de consolidación fue tan cuestionado. Sí, exactamente. Al día de hoy vamos a pensar en que tienes una buena empresa, tienes una buena estructura corporativa, eres cumplido. ¿Te podría convenir una holding en México? Para empezar, una holding en México te podría convenir. ¿Nada más por ser cumplido? Sí, o sea, tienes tus cosas bien hechas, digamos. Uh-huh. Vamos a pensar, porque poniendo un supuesto que se da muy comúnmente. A ver, yo tengo una empresa que se dedica a la fabricación de mobiliario para oficina. Buenísimo. Okay. Mi empresa está cumplida, es una empresa que está bien estructurada. Somos socios, mi esposa y yo. Sale, buenísimo. Y ¿sabes qué? He encontrado una oportunidad en el negocio de pisos laminados, ya te por entendí. ejemplo. Sí. Entonces, esa otra área de negocio, yo la puedo abrir de manera independiente. Y otra de construcción de oficinas, ¿no? Y otra de construcción de oficinas. Y ahí va, ¿no? Y entonces comenzamos a hacer un grupo. Y entonces, en ese grupo, cuando yo tengo una estructura de ese tamaño o comienzo a diversificar de esa forma, ¿qué dices? Pues una holding para que controla todas estas. El problema es que no las utilizamos o no las visualizamos para eso. La visualizamos para el tema fiscal. En tu ejemplo sí me gustaría muchísimo, es muy atractivo. Totalmente, porque no por el beneficio fiscal. No. Que quede bien claro que no es un beneficio fiscal per se. Yo lo veré como algo financiero. Imagínate tomar decisiones desde arriba para todas las demás. Yo diría, bueno, estamos observando que en ese semestre le fue muy bien a la empresa que construye oficinas o remodela, pero tenemos un problema de ingresos en la empresa que hace el mobiliario. Uh-huh. Bueno, ya estás preparado para absorber las pérdidas de la otra empresa. Claro. Sí. O fondear, ¿no? ¿Fondear? Mandar recursos, ¿no? Claro, porque se puede, porque ahí sí podemos tomar la ventaja que decías, Charlie, en que al decretar dividendos de la integrada hacia la integradora, pues eso nos va a llevar la retención del 10%. Sí. Que ojo, no lleva la retención del 10% porque no es persona física, la socia. Pero, sí, no, porque no se considera ingreso acumulable, ¿estamos de acuerdo? Sí, no lleva el 10% adicional porque eso aplica para personas físicas. Pero siendo persona moral, ese ingreso esa utilidad que le está mandando la integrada a la integradora, sí, no es un ingreso acumulable, no lleva la retención del 10%. Ya dijiste todo. Pero, espérate, es que también en eso muchas veces nos perdemos. La integrada ya pagó su impuesto y va a pagar su impuesto por esa cantidad. Sí, o sea, claro, realmente no estamos hablando de un beneficio del 30%. Es una suma nada más de resultados para determinar un impuesto y diferirlo. Es como un descuento del 50% de ISR. Retomando los temas que estábamos platicando antes de este corte de transmisión, pero retomando el punto que estaba yo señalando en el sentido de que las personas que necesiten o que consideren que una estructura holding es necesaria para su operación, lo primero que deben considerar es que tengan controlada la operación de las empresas de la estructura que tienen actualmente vigentes. Muchas veces ni siquiera lo tienen controlado y ya están pensando en dar un siguiente paso. Un siguiente paso representa mayor responsabilidad, mayores cargas, mayor estructura que termina siendo perjudicial para el negocio si no lo sabes armar de manera correcta, ¿no? Entonces, de entrada, por ejemplo, ¿quieres armar una holding? Ok, ¿para qué la quieres? Porque en función de eso va a ir el objeto social para el que vas a diseñar para que esta empresa pueda funcionar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una teneduría solamente de acciones? ¿O quieres una administración? ¿O quieres unas mejores condiciones de financiamiento, de proveeduría? ¿Qué va a pasar con el tema del objeto social? ¿Qué es lo que va a dar nacimiento al uso que le vas a dar a esa holding? Sí, que por ejemplo, en temas de, pues obviamente de poder promover este tipo de estructuras, uno de los principales motivos por el cual se genera una holding, y es, creo que más que escuchado en redes sociales, pues es para salvaguarda del patrimonio. Sin embargo, creo que es muy atinado el comentario que haces, Alex, en donde saber realmente cuál es el fin por el cual voy a tener justamente el tema de la holding, ¿no? Que el tema del patrimonio puede ser uno, pero pueden ser muchísimos más los motivos para que tú tengas obviamente el tema de la holding. A ver, ¿no? hablemos del tema del patrimonio, que es el que
casi todo el mundo señala en las propias redes. A ver, es que el tema del blindaje patrimonial, ok, ¿qué chingado es el blindaje patrimonial? ¿Cómo se usa? ¿O realmente cuál es el efecto de tener una holding para un blindaje patrimonial? Creo que es importante comenzar desde ahí porque es el primer efecto que normalmente se establece en una holding. Ok, la intención es que una empresa que ya está estructurada, lo que tendría que hacer es crear una holding y vender sus acciones hacia la holding, las acciones de las personas físicas que están incluidas en el órgano administrativo de la empresa, vendérselas a la holding. Y si quieres un blindaje en materia de bienes, muebles o inmuebles, tendrías que aportarlos a esa holding, Claro. porque la intención es arrancarlos del patrimonio de las empresas operativas, desmembrar estas empresas para que las empresas operativas, que son las que corren riesgo, y ahorita platicamos un poquito del riesgo que es muy interesante, Sí. hacia la empresa holding, ¿cómo las va a cachar? Y de entrada, lo que muchas personas dicen, o mejor dicho, lo que muchas personas no dicen, es que todo eso en efectos... Causa impuesto. Claro, para efectos fiscales, Claro. Código Fiscal de la Federación 14, enajenación. Enajenación, exactamente. Punto. Entonces, ¿estás dispuesto a invertir esas Es una cantidades inversión. de dinero para que puedas tener ese blindaje patrimonial? Nadie quiere pues mucho dinero. Sí, o sea, porque por más que te vendan, por ejemplo, un contrato de cesión, de donación, por ejemplo, inclusive hasta de... Está el de usufructo. El de su propio Lo mencionan usufructo, demasiado. También. Vaya, o sea, ellos te van a decir, oye, pues es que tú te reservas el dominio y simplemente van a hacer el usufructo o lo van a utilizar durante cierto periodo, pero hay que recordar que la propia ley de impuesto a la renta e inclusive el Código Fiscal de la Federación establece que hay una enajenación en el momento en el que prácticamente quien tiene el uso del bien prácticamente es el tema de la enajenación, ¿no? Entonces, Claro. creo que es importante eso comentarlo, porque hay una afectación tanto en impuesto a la renta como en temas de IVA, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, es una enajenación. ¿No? Entonces, creo que ahí hay que tener muy claro cuál es el panorama financiero y cuáles van a ser las repercusiones y si estoy dispuesto justamente a poder pagar por esos costos, por este blindaje que le podríamos llamar patrimonial, ¿no? Entonces es importante comentarlo. ¿Pudiera haber otra forma? Creo que puede ser muchísimo más factible y pudieran haber alternativas, pero hay que determinar o hay que hacer un traje a la medida dependiendo cuáles son las necesidades que se tienen y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahora sí funciona así el blindaje. Si tú dices, bueno, hago mi análisis financiero y me doy cuenta cuál va a ser el costo fiscal que va a tener esa aportación que estoy realizando hacia la holding para que pueda yo tener el blindaje que están hablando. Que ese blindaje, también es importante analizarlo, que ese blindaje refiere únicamente al velo corporativo que se establece por la constitución de una sociedad. Sí. Pero ahora, ¿qué tan fuerte o qué tan blindado está ese blindaje, cabrón? No, débil, actualmente débil, porque yo les quería decir, si ya estás tomando la decisión de blindar una compañía y extrapolar los bienes, muebles o inmuebles, como decía Alex, hay que analizar que el Código Fiscal de la Federación tiene nuevas regulaciones administrativas y fiscales. Hablamos que si estás haciendo un diseño, bueno, hay que ver si ese diseño no encuadra en un esquema reportable. Claro. Que se tuviera que reportar algún diseño de las compañías y la compañía que integra las demás. Y después también viene el beneficiario controlador. Si son varias sociedades, imagínense nada más la cantidad y la calidad de beneficiarios controladores y expedientes que tienes que entregar a la autoridad cuando te lo requiera. Claro. Que no hacen el de la propia empresa. Eso es a lo que voy. ¿Qué chingo van a estar haciendo el de toda El del grupo de sociedades. la ¿no? cadena de titularidad, la cadena de control? ¿Es más compleja? Totalmente, Es más compleja. Totalmente. Sí, claro. Tiene beneficios, pero también tiene costos. Esa es la cuestión que creo que tenemos que ponderar. Saber si ese costo estoy dispuesto a absorberlo porque me va a dar un mejor beneficio. Si tienes un par de empresas por ahí que muchas veces son empresas que vienen en pérdidas, muchas veces son empresas que inclusive hasta de papel son, porque me he encontrado, y seguramente ustedes también, con muchos empresarios que crean empresas como si fueran cambiar de chones. Sí, a la ligera, a la ligera. Sí, a la ligera. Y tienen 1, 2, 3, 4, 5 empresas, ¿no? Y creen que con eso es una estructura suficiente para crear una holding. Y la idea es que la holding te facilite y no te complique más la operación en el cumplimiento de todas estas. Sí, fíjate que toca tanto Alex como Mauricio un tema importante en la materia justamente de esta parte corporativa, en donde, fíjate, yo hasta antes de meterme a ver este tema de la holding,
me doy cuenta que el tema del velo corporativo y esta parte del beneficiario controlador va justamente encaminado para estas empresas que pretendían justamente esconder quién estaba detrás propiamente de los beneficios, del tema de quién lleva justamente los hilos de la empresa, ¿no? El beneficiario controlador, hoy te das cuenta que iba encaminado justamente a este tipo de estructuras para saber entonces, ¿sabes qué? Mira, atrás de esta empresa hay otra que realmente es quien controla y quien tiene la tenencia es esta física, ¿no? Sí, Entonces, porque así inclusive en los manuales propiamente de la autoridad te pone ejemplos como de ese tipo, ¿no? Sí. Una moral, otra moral y arriba de la moral la persona física con una tenencia de tanto por ciento, ¿no? Entonces es importante pues obviamente también aclarar que el tema de la carga no nada más viene en tema financiero, sino también en carga administrativa, que hay que saber si realmente estamos dispuestos a poder pues obviamente invertir en poder tener todo ese tema de cumplimiento al día de hoy, Claro. ¿no? Porque el tema de cumplimiento, pues no nada más es, pues voy a mandar declaraciones, voy a presentar pagos, Sí, no. sino realmente es un tema integral y yo le agregaría, hoy para presentar, por ejemplo, temas de beneficiario controlador, debes de tener sí o sí tu libro de actas al día. Claro. Sí, ¿por qué? Porque obviamente ahí es donde vas a identificar el tema de las utilidades, cuánto repartes a cada uno de ellos, si determinas que hay algún remanente que va a ser capitalizable para la empresa, si va a haber algún remanente distribuible para las propias empresas. Y repito, creo que tiene que ser muchísimo más integral el tema de decir, ¿sabes qué? Si me conviene la holding o simplemente es por un tema de salvaguarda patrimonial y si estoy dispuesta a poder cubrir los costos necesarios, ¿no? Alex decía algo muy interesante y quiero retomarlo y tomarlo como ejemplo en relación con el problema fiscal que tuvieron las empresas de Grupo Salinas. Ujú. Lo que era Banco Azteca, Grupo Electra, la misma televisora. Qué irónico es que se anunciaba un adeudo fiscal millonario, cuantioso, pero la empresa no dejó de operar. Claro. Incluso acudió a lo que es el concurso mercantil en una de las compañías. ¿Qué sucede? Bueno, no va a estar aquí en libros para decirlo, pero seguramente tenía este tipo de control, porque la búsqueda de un grupo de sociedades que fiscalmente tribute de esta manera es no dejar de operar a pesar de un problema de esa naturaleza con el SAT. Claro. Para eso son esas estructuras también. Sí, por supuesto, sirven para poder, es parte de ese blindaje patrimonial. No solamente hablamos de bienes, de activos, de efectivo, que se puede hacer a través de la holding, sino inclusive también el procurar el negocio en marcha. Eso también es parte de un proceso de blindaje patrimonial. Pero repito, y el análisis es qué tan blindaje tiene ese blindaje a través de las holding, a través de este velo corporativo, por las responsabilidades sobre todo que se tienen en materia fiscal, materia laboral, materia de seguridad social. O sea, ¿quién responde si una empresa operativa no cumple con sus obligaciones en materia fiscal o en materia laboral, en materia de seguridad social? ¿Quién responde por eso? Pues de manera solidaria el socio, Los ¿no? socios. Sí. Pero es que el socio es una persona moral. Es que ¿quién es la persona moral? Pues está allá arriba, ¿no? Entonces, ¿la autoridad tiene facultad de llegar hasta allá? Pues sí la tiene. Tú mismo claro. estás integrando una estructura que le permita a la autoridad llegar allá si no lo haces bien. Exactamente. Entonces, si tú crees también que la holding, por la simple estructura corporativa de su creación, ya representa un beneficio patrimonial, pues a lo mejor no lo es tanto. Que sí resultaría difícil o resultaría más complicado para la autoridad llegar hasta allá. Pues sí, a lo mejor porque tendría que agotar las instancias con la persona moral, ir con el socio y llegar hasta la otra persona moral, ¿no? Sí puede fincar una responsabilidad, pero cumpliendo con ciertos Cada quien requisitos. cumple por sí misma, porque lo que se trata es de que una tome las decisiones por cuenta de todas. Por eso Claro. es que tiene la mayoría del 80% del capital accionario. Pero después de ese incumplimiento, la autoridad fiscal bien podría llegar a las principales, sin problema. Que el tema del 80%, amigo, es para quien quiera tributar en el régimen opcional. Claro. Pero quien no quiera, pues puede ser tenedora de Sí, otra sí. cantidad que no sea el 80, ¿no? Que sea más o menos, puede ser indistinto al final de cuentas. Ahora, Yo quería hacer un comercial que es como una pregunta sobre la mesa. ¿Las SAS no vienen como excepción para tributar? No, No, puede ser porque cualquiera. no limita en ese No caso limita. el tema, ¿no? Inclusive la SAS, pues hay que recordar que yo lo considero como una morfa en tema de las sociedades, porque pues al final esa puede ser un solo socio. Unimembre, ¿no? Exactamente, Sí. quien pueda administrar o quien pueda controlar la propia empresa. Entonces,
pues ahí no hay mucho que podamos ¿Qué distinguir. grupos? Sí, exactamente, porque si dentro o detrás de esas SAS solamente hay una persona, pues ya sabes que directamente la física es quien absorbe el control al 100% de las empresas, ¿no? Pero valdría la pena, pues obviamente sí comentarlo, porque no lo limita la propia ley. ¿No? Ahora la necesidad que tienen los empresarios para hacerse bolas con esas estructuras y empezar a complicarse la existencia, ¿por qué es? Desde mi punto de vista, hay uno de los temas que yo creo que detonan esta necesidad de buscar recovecos por todas partes para tratar de pagar menos impuestos o hacer más eficiente su administración, como lo quieran llamar o cuál sea el objetivo que quieran realizar, es de la presión que la autoridad actualmente ejerce sobre los contribuyentes. Claro, pero también para blofear. Siento que, no sé, para cotizar en la bolsa o para participar en el gran público inversionista. No, pero amigo, si te metes eso, no puedes blofear con eso. O sea, no, esos ya son, obviamente, otras ligas. Los tiktokeros sí dan a entender que si tú tributas como un régimen opcional o como holding, por ejemplo, aspiras a contratos más lucrativos. Es otro objetivo. Te presentas como cartera de manera diferente en una reunión de empresas. Sí, claro. No llegas como SAS, llegas como una... Sí, como un grupo de empresas, ¿no? Que te respaldan o que te sustentan. Aspiras a un crédito más cuantioso. Sí, o sea, pero mira, hay reglas específicas, inclusive por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde te establece las condiciones como grupo para que tú puedas tener acceso a cotizar en bolsa. Nadie lo dice. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque debes de tener una estructura normativa, primero que nada, una estructura normativa en donde establezcas realmente y reconozcas cuáles son tus riesgos como empresa para el tema del levantamiento de inversiones, porque ahí sí vas a poner a disposición, vas a levantar, perdón. Vas a tener captación de recursos. Exactamente, vas a tener una captación de recursos y no puedes estarle jugando a como que hoy disfrazo mi información financiera. Hoy me llevo todo. No, disfrazo mi información financiera y hoy me catalogo como una empresa súper rentable. ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante comentarlo y me recuerda mucho, por ejemplo, a... Pues cuando yo estudié un poquito el tema de control interno, ¿no? Sí. Y nada más a modo de ejemplo, cito lo que sucedió con el tema de la ley SOX, ¿no? En donde en Estados Unidos, justamente, derivado de esta malinformación, el gobierno de Estados Unidos genera o tiene la necesidad de poder generar una ley que hoy permita darle tranquilidad a los inversionistas. Hoy México trata de poder adaptar, no hay una ley como tal, pero sí trata de adaptar esos conceptos y decir, bueno, a ver, ¿quieres entrar a la bolsa? A través de la ley lo hacen, ¿no? Garantiza entonces, garantiza que tu captación hoy de capital realmente pues no va a ser como que un fraude, ¿no? Sí. Hoy me dices que eres una empresa rentable y el día de mañana pues obviamente te caes, ¿no? No sustentas en la inversión y no vas a dar un retorno hacia la gente que está realmente apostando por tu empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante mencionarlo, que hay reglas específicas hoy en día en la legislación mexicana para que tú puedas acceder al tema de las inversiones y obviamente puedas estar en la bolsa cotizando, que considero que a veces, híjole, no sé si te da realmente... Dependiendo para qué vayas a querer ese capital, realmente ese sea una viabilidad para poder captar capital, ¿no? Digo, no sé qué opines, Alex. Es uno nada más de los ejemplos que hay. Sí, es que como bien decíamos a un inicio de la sesión, se habla tanto o se dice en redes sociales de repente ideas tan al aire que pareciera que es sencillo, ¿no? Que puedas bursátilizar una empresa a través de una holding. Yo no digo que no se pueda, yo lo que digo es que no es tan fácil o que no es tan sencillo como a veces lo pareciera que lo es. Nada más con toda la regulación que tienen en Conducef y Comisión Nacional Bancaria, ya con eso está complicado. Y aún así se ven casos como los que conocemos. Y no vamos a terminar. O sea, realmente yo estaba pensando, bueno, estas personas de TikTok que hablan sobre constituyes una empresa residente en México y luego tienes otra empresa que es la operativa y es la que está controlada. Y después abres una en el extranjero para controlar las cuentas bancarias y no sean fiscalizadas por Dios. Ya está entrando en un tema de Refipre y ya está entrando en un tema de partes relacionadas. Sí. Solitos se ponen en una canasta de obligaciones fiscales que a lo mejor ni era necesario. Pues sí, es que, repito, se estructuras sin tener un plan correcto para qué lo quieres utilizar, ¿no? Yo decía hace un momento, los empresarios están ávidos de conocer nuevos modelos, nuevas estructuras, nuevas ideas, y a veces en ese sentido terminamos abusando mucho de los procesos que creemos conocer o que creemos dominar. Uno de los principales, yo creo,
errores que se comete cuando se obtiene solamente información de internet sin acercarse con un especialista y analizar estos temas, es que todo lo ves fácil. Es que todo parece que está a la vuelta de la esquina y no pasa nada. Y la realidad es que no es así. El empresario, por ejemplo, si tú le dices, oye, ¿qué pasa si ahorita una autoridad, hablando del SAT específicamente, te bloquea las cuentas? ¿O qué pasa ahorita con el tema de los amparos de la UIF que ya no van a ser procedentes? En ese sentido, la suspensión a través del amparo. Si tú ves eso, si tú dices, oye, ¿qué pasa si te restringen los sellos digitales? Ya no vas a poder operar. ¿Y qué pasa si la autoridad de esto? ¿Y qué pasa si la autoridad de otro? ¿Y qué pasa si ya no tú, sino tu proveedor o tu cliente se portó mal y te va a poder afectar también a ti? O sea, es tan fuerte la presión fiscal que se tiene actualmente con los contribuyentes que terminan tomando este tipo de salidas como opciones viables sin analizarlos a nivel de profundidad. Y justamente por eso es que se crean y por eso se han popularizado tanto, al grado de decir ahorita que puedan crear una sociedad en el extranjero, ¿no? Sí. Y entonces ya vamos a otro nivel de complejidad que también se ha vendido de manera muy laxa. El tema de nada más de las LLC extranjeras, de Estados Unidos específicamente, que no es el único país que tiene empresas consideradas transparentes para efectos fiscales en México. No es el único, hay un montonal de países que los tienen, pero que pues a lo mejor por la cercanía de Estados Unidos nos decimos a un LLC, constituye un LLC. No saben lo que dicen. Oye, no analizamos realmente lo que ¿te imaginas, por ejemplo, que el empresario le hace caso a alguien que le asesora de esa manera? Constituye la empresa en el extranjero, se lleva los recursos porque tiene un problema fiscal o un inminente bloqueo de cuentas bancarias y resulta que se traslada a un país donde hay un amplio intercambio de información con el fisco mexicano. Pues eso pasa con Estados Unidos. O sea, porque sí, la LLC está muy padre y sí tiene un tratamiento de no EDVOS, pero al final de cuentas hay intercambio de información. La ley FATCA, la ley SOX, claro. Hay un chorro de cosas que se tienen. ¿Y qué pasaría si yo soy más vivo y entonces me voy a un país donde no hay intercambio de información? Pues ahora te vuelves delincuente. Sí, por supuesto, exactamente. Ese es el tema, ¿no? Es el tema. Entonces, no es tan sencillo. No digo que sea imposible, ni tampoco quiero en la mesa señalar que las holdings no sirven. Por supuesto que sirven, simplemente sabiéndolas utilizar de manera adecuada y no utilizándolas como una receta de cocina o como la estrategia fiscal que el México estaba esperando, cabrón. Sí, por supuesto que no es por ahí. No es un abanico arbitrario de decir, hoy se me ocurrió que me voy a constituir como SAS porque vi que está de moda, porque estuvo de moda. No es así. Yo creo que es muy acertado el comentario de Alex en cuestión de que la estructura la quieren vender como si fuera aplicable para todas las empresas o para todo el grupo de empresas cuando no es así, ¿no? Entonces, creo que más bien se tendría que hacer una evaluación al respecto de quién sí entra, quién no entra, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, y sobre un cuestionamiento o sobre un análisis y un diagnóstico, creo que determinar si realmente eres viable para poder tener una holding o realmente puedes operar con empresas completamente separadas, ¿no? Que creo que eso es lo ideal, ¿no? Entonces, repito, o sea, creo que los conceptos que estamos dando es con la finalidad de que ustedes tengan un panorama muchísimo más amplio y no, pues, compren espejitos simplemente porque parece viable la operación o porque me voy a ahorrar tal cual cuestión. Creo que el tema de los ahorros puede ser, aún no siendo holding, ya lo platicamos, ya te vamos a platicar sobre el tema posiblemente de tocar temas de CUFIN, temas de UFIN, o sea que creo que valdría la pena comentarlo, pero que eso lo podremos aplicar con una persona física, con una persona moral, y creo que puede tener beneficios sin necesidad de hacer una estructura. Creo que la estructura operacional es la evaluación que se tiene que hacer para ver si soy apto para el tema de la holding. Imaginen que quieren experimentar con holding y resulta que el objeto guarda relación con la obligación de presentar avisos por actividades vulnerables. Claro. Ya metiste en broncas a todas las compañías para este cumplimiento administrativo. Claro. Entonces, beneficiario controlador, esquema reportable, ley antilavado. Pues sí, porque y los avisos. Si administras recursos, estás obligado. Eso es uno de los supuestos, ¿no? Es uno de los supuestos de la ley PIORPI, ¿no? 17. ¿No? Entonces, súper acertado el comentario. El gasto administrativo, la erogación. Y mira, y de entrada, el tema de esquemas reportables, que también ya decía Mauricio. ¿Sí? O sea, por supuesto que es un esquema reportable. Claro. Entrar en el grupo. Si vas a diferir una contribución. Es un impuesto, es un esquema reportable. Un esquema reportable, por supuesto. Entonces, ahí en ese tenor tendrías ya la primera obligación adicional a la que no tenías. Y va a pagar por hacerlo. Sí, por supuesto. Y otra cosa, que antes las compañías familiares, la regla general era que tenían el multiobjeto.
Una sociedad mercantil tranquila y normal tenía todo el objeto amplio y podía desarrollar muchas actividades. Ahora va a ser la excepción, precisamente porque el empresario está huyendo de sus obligaciones, queriendo aperturar diferentes compañías. Es más, antes las compañías era para que duraran toda la vida. Ahora estamos experimentando compañías que duran 1 año. 5 años, o 5 o 6 años, dependiendo. Y que nunca distribuyeron dividendos. Sí, terminan en problemadas, ¿no? Pregúntales, ¿y distribuyen dividendos? Y tú revisas una contabilidad y revisas un cumplimiento y te das cuenta que no distribuyen dividendos. Sí, pues digo, por eso hay tantas personas que de repente tienen 3, 4, 5 empresas, porque van brincando de empresa a empresa. O sea, que también eso ha terminado, hace muchos años se utilizaba y podría ser hasta cierto punto funcional, ¿no? Emproblemaban una empresa y se cambiaban y ya borrón y cuenta nueva. Las constructoras. ¿No? Sí. Y la realidad es que al día de hoy así no funciona. Hay una modificación bien interesante en el Código Fiscal de la Federación, me parece que es el 17 del Código Fiscal de la Federación, en donde establece quiénes se consideran adquirentes de negociaciones que a su vez son responsables solidarios de las empresas. Y en este sentido señala que se consideran adquirentes de negociaciones aquellas empresas que compartan o que coincidan en trabajadores, administradores, domicilios, proveedores, clientes. O sea, si tú tienes una empresa y la dejas y para abrir otra, pues ¿qué crees? Esa nueva se va a considerar adquirente de la negociación anterior y va a ser responsable solidario de las obligaciones que no haya cumplido. Entonces imagínate. Un dolor de cabeza, ¿no? O sea, realmente le dirían a Simba, huir no es la opción, cabrón. Sí. Y fíjate, ahorita que comentas eso, Alex, a mí se me viene a la cabeza ahorita adicional el tema de la carga administrativa y un costo más, el tema de las partes relacionadas, ¿no? Claro. O sea, el tema de las partes relacionadas, que es un estudio, pues evidentemente especializado para un sector de profesionistas. Sí. Es un costo que se debe de considerar también por todas las operaciones que son intercompañía. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día es parte de lo que se debe de considerar como parte del costo de toda la operación completa. ¿Por qué? Porque vas a tener que verificar si todas las operaciones de préstamo, de todas las operaciones que haces entre las partes relacionadas de la compañía, pues evidentemente no están o por debajo o por encima del precio de mercado, ¿no? Que eso es importante mencionarlo. Y vaya, o sea, repito, creo que son de las cuestiones que simplemente te dicen, pues monta tu holding, pero ya después a la hora de empezar a operar, no te lo dice realmente el asesor, pues obviamente el que simplemente quiere vender la estructura como un tema de una estrategia fiscal. Yo me acuerdo muy bien que en el 2013 me tocó revisar una auditoría del SAT que guardaba relación con una investigación de la COFESE, porque la empresa era un grupo llantero que estaba en Nuevo León, pero el hijo del empresario desarrollaba lo que eran los hules para las llantas. Él enajenaba a la empresa de papá una investigación antidumping para ver si no estaba haciendo una subvención de los precios, afectando a toda la industria llantera. Pero entró el SAT también para ver los FDIs y cómo estaban relacionando la enajenación del hule para la fabricación de las llantas. Hasta ese punto llega la autoridad. Sí. A muchas personas se les olvida que la autoridad tiene la facultad de practicar avalúos. A muchas personas se les olvida. Y por eso tenemos tantas veces casas o inmuebles vendidos a 3 pesos cuando en realidad por fuera están recibiendo otra cantidad, ¿no? Sí, claro. A veces al contribuyente le cuesta trabajo creer eso, fíjate. A nosotros nos ha tocado asesorar a clientes en donde a veces les cuesta mucho trabajo el hecho de decir, ay, pero ¿cómo se va a dar cuenta el SAT que yo vendía a 10 pesos cuando en realidad vendía 100, ¿no? Claro. Pues es que la autoridad tiene facultades de sobra para poder determinar eso. Y quizá por eso no tengamos tanto éxito, porque somos vendedores del cumplimiento. Es más fácil ser simulador o vender humo en redes sociales y pareciera a la gente que nos está viendo que va a decir, bueno, Alex, Charlie, Mauricio, nada más nos están platicando de los problemas que representa la holding. Claro. No es tan así. No, por supuesto, y no es el objetivo, decía hace un momento, no quiero decir que la holding no sea buena, quiero decir que debemos ser conscientes para poderla utilizar. Ahora, beneficios, pues sí los hay. ¿Qué sería lo óptimo? ¿Cuál sería el escenario hipotético así de florecitas y todo? ¿Qué sería? Que desde el inicio que una empresa va a comenzar a operar, estuviera diseñada con una estructura adecuada para que su uso se vaya acomodando a una estructura futuro. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si vas a adquirir bienes, si vas a adquirir activos o si vas a adquirir alguna otra cosa, bueno,
pues que lo vayas adquiriendo de tal modo que no tengas una empresa completamente robusta y pesada y que no pueda subirse a un esquema de holding en algún momento, sino desde un inicio comenzar a hacer cargas aligeradas, diversificación de riesgos. Yo lo he dicho muchas veces en los programas y es un tema que platico mucho con los clientes y con las teorías que damos. Yo apuesto siempre con mis clientes por una estructura cedular, yo le llamo, ¿no? Sí, sí. Que es justo la Integral. diversificación de estos riesgos desde que se inicia, Sí, desde claro. que no hay nada pesado por pasar, porque si vamos a otro momento de las empresas, pues a lo mejor, como decíamos un momento, ya vender un bien, aportarlo, o que sea, pues te va a generar impuestos. Nada más la enajenación de las acciones, de entrada un 20% te va a costar, La ¿no? retención. O el dictamen, si es que quieres, Exentarlo o no pagarlo. Pues no pagar, pero pagar menos del 20%, ¿no? Pero te va a costar al final de cuentas. En cambio, si desde un principio lo traemos como muy estructurado o con la idea clara hacia dónde queremos dirigirnos, que es de lo que más padecemos como empresarios a nivel México, pues obviamente tendríamos más oportunidad que de manera preventiva conociéramos hacia dónde nos vamos a dirigir y entonces vamos estructurando de esa forma. Sí, o sea, digo, por ejemplo, hace rato platicábamos y también a modo de ejemplo, dónde sí podría operar, o yo lo visualizo así, digo, ahí ahora sí que esperaría sus comentarios, es la holding podría ser una sociedad civil que se Puede dedique ser. al tema de la planeación, al tema de todos estos comentarios que tú hiciste referentes al tema del objeto social y que aparte se dedique a poder asesorar, ¿no? Posiblemente a las demás empresas, ¿no? Puede ser una sociedad civil Sí. y de ahí remunerar inclusive a todos aquellos que realmente estén ejerciendo esa actividad de asesoramiento y pagar. ¿Qué te va a ayudar? Pues va a ser automáticamente un gasto y también va a aligerar posiblemente el tema de la utilidad fiscal que se podría generar en la propia sociedad civil como holding, ¿no? Pero repito, habría que ver entonces qué es lo que quieres, ¿no? Digo, ese es, ahorita se me viene a la cabeza eso que platicábamos hace rato y que tú acertadamente comentabas. No necesariamente tiene que ser una SDRL, una comandita simple, una SADCB, o sea, tendríamos que encontrar el vehículo correcto y saber realmente cuáles van a ser las actividades sin generar simulación. Que rebuscando ahorita el comentario que nos hace Charlie, nada más para aclararlo, por ejemplo, en el tema de grupo de sociedades, que es la forma, digamos, la forma más holding mexicana que conocemos, sí, sí se permite que la integradora sea una sociedad civil, sea una SDR, una SA. Una integrada no puede ser eso. no. Una integrada no puede ser sociedad civil, Título asociación 3. civil, título 3, cooperativa no puede ser eso. Con Entonces, nada más pérdida. para generar, Sí. generar la diferencia, porque también es común encontrar en grandes grupos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en un grupo cervecero cuando recién iniciaba y justo así tenía corporativo, ¿no? Tenía corporativo con servicios financieros hacia las demás empresas hijas de esta tenedora, ¿no? Entonces así es como funcionaba. Que fíjate que varios grupos, por ejemplo, incluyendo, por ejemplo, yo recuerdo mucho un grupo financiero en donde yo estuve trabajando, lo que hacían es, que son de las cosas también, por ejemplo, que anteriormente recomendaban es, ten a todo el personal en una sola empresa, ¿te acuerdas? Sí, claro. En donde justamente todo el personal estaba en una sola empresa y dices, bueno, ahí te deslindas del tema o de los pasivos laborales que de alguna forma pudieran estar generando en el grupo. Sin embargo, hoy recordemos que con todas las reformas a la Ley General, Ley Federal del Trabajo, perdón, pues obviamente eso ya relaciona tanto a la integradora como a la integrada, ¿no? Entonces, Y es justo, ¿no? Por la protección del trabajador. Cuando demandaban no sabían ni a quién. Fíjate que ahí se quedó en la Ley Federal del Trabajo, 127 de la Ley Federal del Trabajo, se quedó por ahí una reforma que se hizo en función de cuando se reguló el outsourcing. Y esta señala que para efectos de la PTU, todos los no recuerdo la palabra que señala, pero todos los empleados, digamos, de una entidad económica, para los efectos de PTU tienen derecho a la participación. sí, claro. Esto es justo por los outsourcing que ponían personal a disposición de ellos. Y generaban pérdidas. Y generaban pérdidas por la lógica. Tenían la nómina, aparte le inyectaban deducciones, generaba pérdida esa, y en el grupo consolidado, pues decían, oye, ¿sabes qué? Pues tengo pérdida, consolida las pérdidas, ¿no? Aprovéchalas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se hace una estructura, por ejemplo, de holding o de grupo de sociedades, una tenedora, digamos, en cualquier de los regímenes fiscales? Para efectos laborales, yo creo que una empresa que le está prestando servicios a otra, de la cual es su tenedora,
yo creo que podría estar en ese supuesto y tendrían participación los trabajadores en las utilidades de todas las empresas, güey. Sí, claro. De la de abajo y la de arriba, cabrón. Sería mucho riesgo. Sería mucho riesgo si no lo tienes bien Van controlado. a consolidar la PTU y... Sí, porque aparte el 13 de la ley del trabajo, el 127, o sea, si los analizas de manera puntual, te va a dar como resultado eso. En estricto sentido, tendrían derecho, cabrón. Sí, y bueno, yo nada más para no dejar ahí el tema de la laguna, de lo que platicaba de la sociedad civil, hay que recordar que en este caso los dividendos que entrega una persona moral a otra persona moral no se consideran ingresos, por eso es que yo decía, puede ser una estructura bastante viable el tema de la holding, siempre y cuando identifiquemos cómo la vamos a utilizar. Entonces, los ingresos de la empresa que tiene, en este caso, el dividendo, si le reparta la moral, también no es un ingreso en términos del artículo 16 y obviamente todo lo que le haga llegar puede ser inclusive puede ser pagado como por medio de un asimilado de cierta forma que se consideraría gasto, ¿no? Para la sociedad civil que platicábamos. Siempre, sí, por supuesto. Entonces, es que en ese sentido ya nos podemos poner muy creativos, ¿no? Sí, siempre hay mucho, y cuando busquemos cuestiones y cuidemos temas de razón de negocios y de materialidad. Eso es importante, porque desde ahí, la holding como tal es una estructura de diferimiento del impuesto, en estricto sentido, repito. Eso de entrada ya debe de conservar cuestiones de razón de negocio y de materialidad. Si llega una autoridad y dice, oye, ¿por qué eres una holding? ¿O cómo te ¿Y por qué eres SC? ¿Y por qué? Exacto, ¿por qué eres una sociedad civil? O sea, no hay una razón realmente, ¿no? Cuestiones que a partir de este 2026 la autoridad puede solicitar. Acuérdate que la autoridad ya puede solicitar cuestiones económicas, financieras, organizacionales para poder ejercer facultades de comprobación que te pudiera pedir la autoridad. ¿Qué le vas a decir? ¿La creé para no pagar el impuesto? Sí, no. ¿O me fui a crear una LLC de Estados Unidos para no pagarte el impuesto? Es para ser transparente. Claro. Sirve para ser transparente y decirle, sí, ¿qué crees? Andas ejerciendo facultades de comprobación a una integradora, pero a la integrada, la SC, realmente aquí tenemos los activos. Claro. Aquí concentramos todo. Sí. Y no rompes con la ley. Fíjate, ya dijimos, a ver, el tema del blindaje patrimonial, sí puede ser, tiene un costo, hay que analizarlo. ¿Qué otro beneficio le venden a la holding? Pues el tema de que pueda ser una línea de servicios hacia sus integradas. Ya lo estamos diciendo hace un momento, ¿no? Ahora tenemos una sociedad civil por naturaleza del servicio, pero puede ser también una sociedad mercantil sin ningún problema. En competencia económica a nivel financiero, como grupo, claro que le compites a quien sea, teniendo la cartera de socios comerciales. Bueno, gente, nada más el control. O sea, yo me pongo a pensar en eso. Bien estructurado el tema del control. No es lo mismo tener 5 o 6 asambleas para tomar decisiones en una empresa que venga de un corporativo. Sí, claro. La indicación de cómo debe operar cada una a nivel financiero y a nivel control. Si te riges de manera muy controlada. Sí. Muy estructurada. Que ahí entramos, por ejemplo, en otro concepto que muchos pequeños empresarios lo ven así como muy lejano y como un gran monstruo, el tema de gobierno corporativo. O sea, muchos pequeños empresarios dicen, no, es que gobierno corporativo, no, pues está cabrón, yo soy muy chiquito, yo no tengo eso, yo no tengo lo otro. No, espérame, gobierno corporativo no son 50 cabrones de una vez lo discutimos y hasta hablaban ustedes de que hasta una miscelánea, claro que puede tener decisiones corporativas, puede tomar decisiones, lo puede planear. Sí, por supuesto. El tamaño es otra cosa, el tamaño no importa. Sí, totalmente. Claro. Entonces, creo que en ese sentido pudiera haber beneficios en la holding que sí se pudieran tomar siempre y cuando existiera este control. Y perdón que me regrese un poquito, pero es un comentario que me faltó decir hace un momento. Si tú me dices, para el blindaje patrimonial, perdón, yo voy a constituir una holding, para el blindaje patrimonial, hablando exclusivamente de ese concepto, yo te diría que no es la mejor opción. Fíjate. Yo en mi punto de vista, yo diría que para el blindaje patrimonial, la holding no es la mejor opción. No es la mejor opción, ¿por qué? Porque está sujeta a cuestiones, a lo mejor del fallecimiento del titular en cuestiones civiles. Yo escuché que el titular de todo el que controlaba, el que tomaba las decisiones, formaba parte, obviamente, de la empresa integradora. Y que en las integradas, él, a través de fideicomisos o usufructos de acciones, destinaría a las controladas que formarían parte los hijos. Exacto. Para hacerle llegar. Pero ahí es un error, es un riesgo tremendo. Estás agarrando y, mira, agarro una holding para hacer mi blindaje patrimonial y le pongo un fideicomiso para hacer mi blindaje patrimonial.
güey, chocan. no tienen, pone tú que no chocan, compatibles. pero ¿para qué chingados? ¿Para qué lo cabrón? quieres? O sea, es ¿Para qué absurdo. lo quieres? Sí, es absurdo. Cuando desde las empresas se puede Directamente. llevar al fideicomiso, Inside. por ejemplo, totalmente. Y esa estructura de fideicomiso al día de hoy es una estructura mucho más blindada, inclusive ante Bueno, cuestiones civiles. Por cabrón. sí mismo el fideicomiso rompe con cualquier idea holdiana. Sí, de hecho sí. El fideicomiso. Sí. Le quiere hacer llegar, ¿qué? Acciones, bienes, arrendamiento. Sí. lo Y que- sin pago de impuestos, cabrón. Sin pago de ¿Sí? impuestos. Sí, claro. ¿No? Y no va a haber controversia de que Y es ya contrato, ni siquiera es sociedad, es contrato. Sí, ahora, es caro. Sí, Sí, por la sí es administración caro. del La administración del fideicomiso es caro. Pero no es más caro que beneficiario controlador, partes Exactamente. relacionadas, refipres, todo lo, Enajenación de bienes. enajenación ¿Sí? Ahí viene el costo-beneficio. o ¿no? aportación de capital. Sí, o sea, que justamente ahí, fíjate, yo les iba a tocar un tema, por ejemplo, ya hablando en temas de aportaciones. ¿Qué opinaban, por ejemplo, sobre el tema de las primas obtenidas por la colocación de acciones Ajá. en temas, por ejemplo, particularmente Sí. de estas famosas holding, ¿no? Sí. Que yo le vería, mi punto de vista, repito, o sea, no soy especialista, pero sí vislumbro, al igual que en una sociedad normal, que pudiera haber algún beneficio, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque esta prima obtenida por la colocación de acciones la pudieras hacer y pudieras obtener básicamente un beneficio por esa colocación de prima los accionistas que tengan, ya sea la moral o pertenezcas al grupo de... Si es para temas de capital, yo estoy contigo, Charlie. ¿no? Sí. Si es para capital. Si es para darle el brinco a la autoridad hacendaria, ahí sí sería diferente. Mucho se habla de que el tema de la holding sirve justo para poder captar a nuevos socios, ¿no? Captar nuevo capital. Y en esta diversificación de acciones y de sus derechos sociales y económicos que son parte de la naturaleza de las acciones, pues ahí puedes generar algo interesante. Pero repito, cuando nos podemos analizar la realidad de las empresas en México, cómo se estructuran, cómo funcionan, a veces es más complicado llevarlas hasta a ese paso, o sea, pasar de 2 sociedades anónimas o de 3 sociedades anónimas a 3 sociedades anónimas más una holding. Ahí a veces es complicado. Entonces, a veces vale más la pena hacer ciertos pasos previos. Por ejemplo, una sociedad anónima que puede pasar a ser una sociedad anónima promotora de inversión, por ejemplo, en donde tiene este beneficio de poder atraer nuevos capitales a cuestiones más específicas sin diluir la mayoría accionaria que tienen los socios. Y es ¿no? más flexible, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es la prima por colocación de acciones, que es una forma completamente viable y legal para poderlo hacer, ¿no? Pero no es necesario que hagas una estructura como Pero la no que- es ¿No? necesario, o sea, dentro de ¿Es tu una propia decisión? empresa puedes generar una tipo de acciones específicas que tengan estas prima por colocación, que va a formar parte de tu capital contable, que va a formar parte de tu capital social, pero que no es reembolsable, cabrón. Sí. Entonces, imagínate, si una persona se quiere, de repente, oye, ¿sabes qué, Mau? Me encanta tu negocio, quiero meterle 10 millones de varos. Sale, pero mi capital es de 1 millón. Sí, sí. Cuando yo le entre, te voy a comer. No afectas mi capital. No afecta tu participación en la Sí, en la o sea, acción, ¿no? tú pagas simplemente como el derecho de piso Totalmente. para que tú puedas acceder al, Ahí al sí me negocio. ¿Y convendría. cuál es el límite? Ahí no pierdo mi compañía. ¿Cuál es el No hay límite? límite. No lo hay. No hay, cabrón. Entonces tú me puedes vender una acción a $1 y con prima de colocación de 10 millones Que y ojo. no hay. Que obviamente es ilógico, pero Ojo, Bueno. hoy la autoridad Ilógico. en la declaración anual te está preguntando ese tipo de conceptos. poco? ¿Sí? Ya en la ¿En qué declaración anual. parte? Si no mal Puede recuerdo, estar en el anexo de la en lo CUPA. de los ingresos, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que te pregunta si tienes prima en colocación de acciones. No recuerdo dónde está. Sí, pero me parece. Algo ya les está doliendo entonces. Sí. O sea, digo, de todos modos, yo Mira, lo reviso y lo pongo ahí en los ahí comentarios. la caja de los comentarios. Así es. Todos estos temas los estamos hablando a un nivel de cumplimiento, que es de lo que más adolescentes. Viene en la parte de ingresos, en los ingresos no acumulables. Tienes Tienes prima por colocación de acciones. Tienes ingresos Ok. no acumulables y ahí te dice, ¿sabes qué? Sí No tengo ingresos manches, no Charlie, ¿te acumulables, imaginas? prima en colocación. Sí, Entonces, sí, bien. puede ser, o es más bien, muy probablemente por temas de compulsas, seguramente te van a preguntar. Pero "Oye, es a ver". transparente, amigo. Sí, claro. Sí, con, está sí, con transparente. socios y está en la asamblea y está el notario, todo, ¿no? Así es. Sí. Es Cuadradito. ¿Qué debes de tener? El acta de asamblea, Estado de cuenta. el estado de cuenta, el flujo de efectivo y lo más importante, yo lo veo así, quien haga la aportación o la prima,
que tenga obviamente un sustento de dónde obtiene los ingresos. Creo yo, Digo, no sé claro. si Y el coinciden con esa estatuto parte. que diera la oportunidad para llevarlo a cabo. Pues, el acta de asamblea. Y yo le agregaría tu papel de trabajo de Cuco y Cofín perfectamente Wow. actualizado, porque el tema es que también la gente no lleva Cuco y Cofín, cabrón. Sí. ¿No? Entonces eso se vuelve un desmadre, porque al fin de cuentas te va a sumar en tu Tu capital. libro social. Sí, o sea, hay medios, es lo que decíamos al inicio de la sesión, hay medios que pueden facilitar lo mismo que hace una holding, hay otros medios. Te a puedes través de financiar sin contratos. necesidad de andar abriendo tanta Totalmente, empresa. exactamente. O sea, realmente es el hecho del fin para qué lo queremos. Un fin que sí veo que en serio, que tú ya lo habías señalado en un inicio, es presentarte ante una institución financiera, ante un Como cliente grupo. tipo gobierno, diciendo, mira, yo soy esto, cabrón. Sí, O sea, sí. no soy nada más Soy Alejandro. inmobiliaria y tengo la empresa que tiene la Tengo todo maquinaria, esto, ¿no? trabajadores, Exacto. hoteles, no Y sé. entonces ahí sí hay un beneficio importante que es algo muy similar a lo que se da Grupo con los corp. Posadas, ¿no? Ándale, sí, por ejemplo. Soy un grupo, Exactamente. tributo así en grande y tengo... son 200 hoteles en México y otros 500 en En el el extranjero. mundo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí le veo un beneficio bastante interesante, Si ¿no? te presentas como grande, ¿no? Que es lo mismo, te repito, que hacen los regímenes de coordinados. Es como que Arce Enlace, tiene la mesa entre contadores, Así es. taxa Arce, o sea, Sí, todos los temas, ¿no? Entonces, así es justamente es lo mismo. igual. Por eso, por eso somos tan poderosos. Digo que nosotros no nos aconsejemos. Pues sí, ni modo que no me haga caso a mí mismo. Se ponen ese ejemplo. A mí mismo hace caso, por favor. Así es, mi estimado. Entonces, ¿qué otro tema traemos con el tema de la holding, cabrón? Que sería Pues yo interesante quería, poder el platicar. tema patrimonial, ahí lo cortamos porque no sé si hay algo más. No, creo que eso es. Y bueno, y ya empezábamos a tocar el tema, por ejemplo, ¿la holding realmente tiene alguna responsabilidad con lo que platicábamos hace rato del tema laboral? Ya lo adelantaba Alex, Sí. que desde el punto de vista jurídico y con todas las protecciones que tienen los trabajadores en temas de PTU, de salarios y responsabilidad de los patrones o del grupo de empresas, hoy creo que está más que claro que sí, efectivamente hay una responsabilidad. Y el tema de que tú tengas segmentadas de esta manera, pues obviamente el tema patrimonial, pues no te salvaguarda de que pueda llegar hasta arriba, ¿no? Puede tardar, pero al final del día sí es importante. Ahora, ¿no? y si se porta muy mal una integrada, que se porte muy mal y que pueda ser sujeta a un delito fiscal Responde por sí misma. por sí mismo. Sí, porque esas obligaciones hablábamos, la integradora lo único que hace es sumar los resultados fiscales y presenta la declaración ante el SAT y presenta un aviso. Inclusive, hablando de cuestión penal, ¿qué va a pasar? Bueno, es que si ya vamos a los porcentajes de las acciones y participaciones del 80%, el SAT va a identificar que el que tiene el control está arriba en la integradora. En la integradora. Sí. Y ahí Ahí o sea, sí hay podría que haber un procesar, riesgo. porque Sí, pues es que recordemos que una de las medidas... Pues échale una llamada telefónica También, a nuestro doctor. también es otra de las cosas que pasan muy comúnmente allá afuera, en el mercado, con los empresarios, que creen que entre más niveles pongan dentro de su estructura, menos riesgos corren. No, pues O sea, en esta no, porque con el capital ya se sabe quién es el que controla. Aparte ahí, le pegas directamente, es una afronta a la autoridad por el tema de razón de negocios. ¿Qué dice la razón de negocios? Sí. Si pudiste haber hecho menos operaciones, actos jurídicos Ay, de menos. una serie de actos jurídicos. Exactamente. Sí, sí. ¿Y qué estás haciendo? Pues un chingo de serie de actos exactamente. jurídicos. Entonces, a todas luces hay dolo, a todas luces no hay razón de negocios y a todas luces hay delito. Para lograr un beneficio fiscal y no sobre el económico. Así es. Sí. O sea, no es cualquier 5A. cosa. Hay que hacerlo bien nada más y con un fin específico para que pueda tener la funcionalidad que queremos. Ya vimos esquema reportable, beneficiario controlador, cadena titular, cadena de control, o sea, Pues todo código de la ley de renta, todo. todo código está inmerso en ese proceso que va a tener que funcionar de esa forma. ¿Saben cuál me faltaba? ¿Qué? Pues está muy en boga hablar del 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Ujú. O sea, alguien que pretende utilizar un esquema o esa estructura de holdings en México, no como se establece coloquialmente a nivel internacional, pero si lo intenta hacer y hace operaciones intercompañías, con el solo hecho de que la autoridad tomara en cuenta a una integrada o una integradora como que simuló operaciones y tiene comprobantes fiscales falsos, Ujú. nada más ve la caída de las operaciones que tienen entre todas las compañías por la suspensión de la facturación y por ahí la complejidad del tema penal. Sí, claro. Sí. Ahí O sea, no también. está exenta de Código Fiscal de la Sí, no. Federación. Sí, no, totalmente. Ahí le aplicaría y sería, obviamente,
pues los mismos efectos que conocemos cómo funciona actualmente con las empresas y cómo se relaciona con clientes y proveedores. Actualmente un principio de la autoridad para revisar es fiscalizar los unos a los otros. Y eso es lo que va a suceder con el hecho de que alguna de las empresas del grupo se porte mal, va a infectar a todas las demás. Porque tú puedes decir, bueno, tengo a mis compañías integradas, pero cada una tiene proveedores diferentes. Claro. Pero también puedes tener operaciones dentro de las mismas compañías. Claro. Sí. O operaciones intercompañías, ¿no? Exactamente. Se puede hacer, que Ahí, compartan proveedores. para cualquiera de los dos escenarios, la autoridad fiscal podría revisar ese aspecto, el de la facturación falsa. Yo tengo otro aspecto que creo que sería importante analizar con los empresarios cuando hablamos de las holding. El empresario en México es muy dado a tener todo a su nombre. Todo. Ya rompiste con todo, claro. Quiero el carro a mi nombre, quiero la empresa a mi nombre, quiero el inmueble a mi nombre, y quiero todo a mi nombre. Y eso es algo que va en contra de la estructura holding. Totalmente. Entonces, porque la holding es justamente esta tenedora. Entonces, ya nada va a tener tu nombre. Tú tienes el control, pero al empresario mexicano no le gusta. Cabrón. En un cuestionario de un auditor o de un compliance officer, voy a hacer la primera pregunta. ¿Delega facultades dentro de sus compañías? Si dice que no, porque es un todólogo, no tiene razón de ser una empresa de este tipo. Sí, claro. ¿Para qué quieres la holding si en todos lados eres dueño y titular? Exacto, pero los empresarios quieren a su nombre las cosas, ¿no? O sea, también muchas veces cuando dicen, es que la holding puede ser un medio para poder decretar dividendos a los socios, pues espérate. Los socios están acostumbrados, o al menos así ha funcionado en los últimos años en México, acostumbrados a que el esquema fiscal dé como consecuencia una remuneración en su bolsillo, cabrón. Claro. Eso es lo que quieren ver. Y por eso es que hay tanta idea tergiversada sobre el uso de las facturas falsas, del 49 bis, del 69B, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la autoridad ha estado reformando en los últimos años para evitar ese proceso. Entonces, debemos de primero educar al empresario para que sepa que no forzosamente las cosas pueden estar a su nombre, para que él tenga el uso, para que él tenga el disfrute de esos bienes, porque estamos bien mal acostumbrados, cabrón. Si no lo tengo a mi nombre, no es mío, ¿no? Claro. Y por eso es que a lo mejor también, además de otras cosas, por ejemplo, el leasing en materia de automóviles no jala tanto, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque no está mi nombre y eso no me gusta, ¿no? Oye, Alex, y por ejemplo, tú que tienes más experiencia sobre ese tipo de contribuyentes o de empresarios, ¿y qué rollo con el domicilio fiscal? O sea, entonces una holding constituida con todas sus empresas integradas está en un edificio enorme y cada piso es el domicilio de cada empresa, ¿o cómo sería? Es que ese es el cuento que nos hemos comprado, por eso decía hace un momento, el tema de los... Bienvenido a tu holding, y está el edificio. De hecho, en las publicidades de los cursos y todo eso, sí ponen así una holding, pinche edificio de 2,500 pisos, el Burj Khalifa, cabrón, y hasta arriba de tu logotipo, ¿no? A ver, el tema es que esas ideas son ideas realmente inventadas, adquiridas, que no tienen mucho sentido. Porque es como si hace un momento, el gobierno corporativo no son 20 señores de traje, güey, ganando millones de pesos. Vieron, ¿no?, una serie de televisión. El gobierno corporativo no es esto. El gobierno corporativo es una toma de decisiones a través de un consenso de las personas que están involucradas en la administración de las empresas. Lo mismo pasa con la holding. La holding no es el edificio, no es la estructura, no son los lujos. La holding cumple los mismos requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación para las cuestiones de domicilio y es en donde se encuentra su administración. Sí, así es. Punto. Ahí está la holding. Sí, para Morales, ¿no?, es diferente. Sí, puede estar en donde quieras, ¿no? No tiene por qué cumplir nada ostentoso ni nada por el estilo. Por eso decía hace un momento, no tiene nada que ver con que las empresas pequeñas o medianas no tengan acceso a una holding. Por supuesto que la pueden tener, simplemente con el objetivo muy claro. Fíjate, y creo que Alex es claro con esa parte. Y yo otro punto que quisiera tocar es cómo se lleva la contabilidad, Alex. Porque creo que es importante mencionarlo, porque inclusive el propio texto de ley establece o habla sobre la consolidación de los estados financieros, ¿no? Sí, entonces todos pensaríamos de que, oye, pues hay que concentrar toda la contabilidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que valdría la pena platicar un poquito sobre cómo se lleva la contabilidad de este grupo de empresas. Sí. Voy a pagar 3 contabilidades, voy a pagar una, voy a hacer la integración. O sea, ¿cuántas contabilidades realmente se van a pagar dependiendo cuántas empresas tengas, ¿no? Porque claro, yo creo que eso también son de las cosas importantes, de los costeos que no se consideran allá afuera. Y creo que el hecho de que tú tengas, un ejemplo, 2 empresas bien
pero si una financieramente no está regularizada en la parte de la contabilidad, ¿vas a poder hacer la consolidación de los estados financieros? No, pues muy probablemente no, ¿no? Muy probablemente vas a padecerle mucho para poder darle razonabilidad a esos estados financieros, ¿no? Claro. Decía hace un momento, en materia fiscal, si una se porta mal, le pega a todas, pero también si una se porta mal en el sistema financiero. Administrativo, lo mismo. O sea, no vas a poder presentar de manera razonable tus estados financieros cuando una de las empresas no va al rezago o no lo lleva bien o está deduciendo 175,000 pesos. Sí, o los criterios contables son distintos, ¿no? Que regularmente... muy bueno, eso me gustó. El manual de cumplimiento. Exacto, es que eso justo es lo que hace la holding. Sí. Hace una derrama de reglas, de procesos. Todos se portan del mismo sentido. Exacto. Sí, o sea, y valdría la pena pues comentar que regularmente al grupo de empresas pues los lleva los lleva el mismo grupo de personas, pudiera ser, porque al final del día hay que tener ese tacto de poder decir, ¿sabes qué? Van a transcurrir o se va a hacer el registro contable con ciertos principios o con cierta técnica contable, la cual va a estar bajo la lupa, pues obviamente, inclusive hasta del órgano de vigilancia, ¿no? De cada una de las empresas. Entonces, vale la pena, pues obviamente, comentar que la contabilidad se va a llevar de manera independiente por cada una de las empresas. Sí. Y en el consolidado, ahora sí, decir, oye, puede ser que una reporte utilidades, puede ser que otro reporte pérdidas, porque la operación pudiera ser así, o que otra reporte de igual forma utilidad. A la hora de consolidar, te va a dar un solo resultado. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Que ese es el que va a jugar justamente para esa parte del definimiento, de poder aplicar, obviamente, la normatividad que rige, y evidentemente ahí entraremos ya a un resultado integral, vaya, ¿no? Sí, integrado, de las tres, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo para que no creamos que todo lo vamos a pedir a nombre de la holding, todos los gastos o todas las erogaciones, claro. Sí, claro. Y sí dejarlo muy claro esta parte, ¿no? Sí, totalmente. Es que puede funcionar así como lo comentas, Charlie, que sea una misma persona quien haga la administración total de las empresas. La realidad es que por control interno y por buenas prácticas, siempre es importante que alguien externo revise. Sí. Entonces, eso es importante. Y eso es parte de la holding, justo. Eso es parte de que esa holding tenga esas políticas de control y lineamientos específicos, primero para operar y después para supervisar, que no solamente es el hecho de dar reglas, sino también de hacer valer esas reglas a través de una supervisión estricta. Se dictaminan, ¿no? Finalmente. Sí, porque además presentan información. Público escrito y todo, ¿no? Además presentan información la información financiera del ISIF. ¿Se llama ISIF? Sí, pues la presentan también ese tipo de empresas, no están obligadas, justo por el tema de la consolidación. Entonces, vaya, al final de cuentas creo que es un tema que se tiene que ponderar también, porque representa sin duda alguna más obligaciones para las empresas administrativas, financieras, corporativas, etcétera. Y no es que sean malas, son buenas, simplemente usándolas de manera correcta y no usándolas para el único fin de querer disminuir un impuesto. Aunque te vayas a China a constituirlas, ¿no? Digo, eso creo que termina siendo una decisión mucho más estratégica a nivel imagen que a nivel beneficio fiscal. Entonces, eso es importante. Al final de cuentas, que tengas una empresa en Estados Unidos o en Inglaterra o en España o en donde quieras tenerla, eso va a depender, independientemente de que sea una holding no lo sea, si sea parte de una estructura, incluir a una empresa en el extranjero, eso va a depender del uso que le vas a dar y cuáles son los fines que vas a tener. Pero si tú quieres un tema de reducción en materia fiscal o de disminución o de eficiencia en materia de costos, creo que no es el mejor camino, al menos no en la generalidad. Además, una empresa que es integradora, la regla general es que tiene que ser residente en nuestro país. Sí, claro, es uno de los requisitos. Sí, no pues puede si te quieres brincar, entonces es otro capítulo de la ley de renta. Así es. Para regímenes fiscales preferentes. Sí, los transparentes fiscales. Así es. Sí, ya es otro rollo, ¿no? ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, que la controladora, yo he escuchado en algunos momentos, que la controladora lo más benéfico es que sea una empresa del extranjero, Alex? Pero es que no tiene que ser residente de México. Es que para el régimen de opcional para grupos tiene que ser mexicana. Tiene que ser mexicana. Pero puedes tributar en el régimen general y ser una el título 2 sin problema. Puede ser una extranjera inclusive sin establecimiento permanente en México. Es que lo que aclaramos en este programa precisamente fue eso.
que tú puedes comportarte a nivel grupal sin necesidad de estar en el régimen opcional. Así es, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Y con relación a lo que señala Charlie, es que sí puedes tener esa titularidad o esa administración de las empresas sin estar obviamente en el régimen, como ya señalaba Mauricio, y por supuesto que puede estar en el extranjero. Nomás presentas más avisos. Pero repito, ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de estar en el extranjero? O sea, Para sí tener hay su cuenta beneficios, güey. Sí, o intocada. sea, es que sí hay beneficios, güey, de poner, por ejemplo, un LLC no Pues pregúntale a contributiva. Starbucks. O sea, ya entramos en temas de OCDE. Obviamente, si tú tienes operaciones intercompañías con una empresa que te enajena un producto, pero está en el extranjero, pues ya tiene un beneficio financiero a menor Sí. costo. No, y aparte, por ejemplo, eso sí es cierto que si tú administras tus recursos económicos en el extranjero, pues de entrada, al menos sí para la autoridad es más difícil tomarlos. Sí, claro. ¿No? Que es Tienes algo de lo que libertad. ahorita tienen mucho miedo los empresarios, Ujú. tomarlos. No quiere decir que no los pueda tomar, sí puede tomarlos, simplemente le es más complicado poder llegar hasta allá, ¿no? Al final de Así cuentas. es. Porque estamos hablando de otra jurisdicción, estamos hablando de otra empresa distinta a la persona física, o sea, Sí. hay elementos que pueden sumar en el sentido de ese blindaje que estábamos señalando hace un momento, cabrón. Pero es completamente viable siempre y cuando sepas a conciencia cuáles son las obligaciones que vas a obtener. Porque si tú te vuelves una LLC y te vuelves residente para efectos fiscales en Estados Unidos, todos los beneficios de la transparencia fiscal de las LLC se pierden en automático. Sí. Entonces te vuelves un contribuyente americano y que tiene todas las obligaciones de contribuyente americano, que va a pagar una tasa del 20% directa de impuesto sobre la renta, de 18% de IVA, o sea, acabas con el beneficio que estabas buscando. Sí. Entonces, hay que ser cuidadosos. Muchas veces también me ha tocado ver empresas que dicen, es que mira, mándale todos los intangibles a la LLC y no, güey. No, ¿por qué? Porque hay un capítulo de empresas extranjeras con ingresos provenientes de fuente de riqueza en México. Sí. Y ahí específicamente señala que cuando se trate de regalías, servicios especializados de los que señala la propia norma, va a haber retención de impuesto sobre la renta del 20%. Entonces ya le perdiste sale el bien caro. beneficio. ¿Ya para qué? Entonces no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, cuidando como muchos elementos de los que estamos señalando, pudiera tener un uso útil la holding extranjera, por ejemplo, en Claro. este caso. Sí, muy bien. ¿Cómo ves, Charlie? No, digo, la verdad es que interesante, digo, repito, o sea, creo que el tema aquí particularmente está en saber qué es lo que quiere el empresario, cuál es la finalidad que estás buscando y encuadrarla de manera perfecta. Y repito, o sea, creo que lo que hemos visto a lo largo del programa es no necesariamente poner tantas trabas o poner tantas capas cuando realmente creo que lo puedes hacer muchísimo más sencillo y operacionalmente puede ser más funcional el hecho de que operes de manera regular, ¿no? Sí, tiene que ser muy responsable porque incluso para la presentación de la declaración anual, si hubiera una controversia y salieras del régimen opcional para grupo de sociedades, ya fuera por incumplimiento de la integradora o de las integradas, es un rollo volver al título Sí. 2. Sí. ¿No? Sí, definitivamente. O sea, hay castigo. Sí. Hay castigo porque si sales expulsado del régimen, híjole, vas a tener que pagar todo lo que te ahorraste. Y Sí. con actualizaciones y recargos. Que, por ejemplo, en materia fiscal, ¿hay una declaración específica para este régimen opcional? No, nada más está el aviso, tanto de inicio como de Sí, salida. la miscelánea lo establece. Sí. Para poder Para entrar y para salir. Para poder entrar, 15 de agosto, el aviso. Sí, sí. Ok. Para salir, 31 de diciembre. Sí, el último mes en que se presenta la declaración. Ajá. Entonces, Oye, para Alexei. poder salir. ¿va? Entonces, pues, sí, Listo. no hay obligación adicional. ¿Sale? Entonces, Caballeros, ¿algún tema adicional? pues nada más, ustedes quieren los comentarios finales para cerrar el tema. No, pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir un tema que es puramente fiscal y contable, pero no sé ustedes si quisieran comentarios finales, sus conclusiones, Charlie. Sí, con gusto, Mau. Pues mira, yo creo que el tema particularmente creo que da para hacer una reflexión, para no irnos pues básicamente con lo que sabemos, sino que yo creo que hay que desmenuzar lo que llegamos a escuchar en redes sociales particularmente, lo que nos platican, pues yo creo que vale la pena reflexionarlo y saber realmente si es o tenemos el gran beneficio
que se vende muchas veces por falta de conocimiento, ¿no? O por falta de, creo que nos puede salir más caro el hecho de no tener un poquito y meternos a cuestionar ciertas cosas que a la larga puede ser muchísimo más complicado, ¿no? Hoy desmenuzamos algunas propuestas particularmente sobre beneficios fiscales. Creo que hoy en la situación en la que se encuentra, pues particularmente el tema tributario, pues no hay mucho hacia dónde hacernos, ¿no? Creo que lo que nos puede dar el éxito es el tema de una buena planeación en materia tributaria, una buena identificación de a qué me dedico y obviamente perfilar al cliente para que él pueda tomar las mejores decisiones con base a lo que yo le pueda plantear de primera instancia, ¿no? Y ellos decidirán si tributan como persona física, como persona moral, como grupo de empresas. Y creo que hay beneficios, sí, pero al final del día pues hay que tener ese conocimiento para poder realmente darle la asesoría correcta al contribuyente. Pero nosotros no somos quien para poderle decir tributa de esta forma, ¿no? Quien debe de decidir, y por lo menos es la experiencia que me ha dado estos últimos años, quien debe de decidir es el cliente con las opciones que le puedes dar. Me gusta cómo vas. Y de ahí, pues obviamente el cliente va a asumir los riesgos altos, sí, o la disminución de riesgos, que yo creo que es lo que tiene que visorar hoy el contribuyente, ¿no? Ya no está como para decir, oye, pues quiero aventarme un riesgo. Si bien dirían, pues le gusta la adrenalina, pues ya sabe entonces a lo que se va a tener, ¿no? Claro. Y por más que tenga capas, disminución de riesgos en materia patrimonial, va a llegar un momento en donde la liga se va a romper, ¿no? Entonces me voy con esa reflexión. Yo la verdad es que les agradezco como siempre el poder participar en esta mesa, poder aportar un poco de conocimiento con base a la experiencia que me ha dado estos últimos años, y creo que para mí me voy satisfecho con la intervención del día de hoy. Qué bueno, Charlie. Muchas felicidades por tu participación. Alex. Pues nada, amigo, agradecerles como siempre la sesión del día de hoy. Siempre se analizan, la verdad es que tratamos de analizar a la profundidad los temas que abordamos. Y pues obviamente con la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años de estar haciendo este tipo de asesorías, de consultorías con los empresarios, pues nos da mucho para poder platicar el día de hoy de temas que a lo mejor no se han abordado tan a profundidad y que de repente se están perdiendo en este tema de redes sociales al señalarlos como una gran estrategia corporativa y fiscal. Ya vimos en la sesión de hoy que tiene beneficios, sí, que tiene algunas ventajas, sí, simplemente hay que ser muy cuidadosos para implementarlas. Y para eso, pues obviamente ponernos a disposición de las personas que nos escuchan, porque lo hemos comentado en diferentes ocasiones, aquí con nosotros en ARS Enlace, pues somos un despacho de consultoría en materia empresarial, en materia corporativa, en materia fiscal, por supuesto en materia de defensa, y lo que hacemos es justo acercar estas soluciones a los empresarios, concientizarlos y que tomen decisiones informadas, que ese es el tema más importante, que con información correcta, con información puntual, puedan tomar la mejor decisión. Y habrá empresarios que digan, oye, ¿sabes qué? A mí sí me gusta este tema, esta estructura, el riesgo, el bluff, hasta tú decías un momento, ¿no? Y es válido siempre y cuando lo hagas con información, o sea, tomes tu decisión de manera informada. Y para eso estamos nosotros, para informarte y para que, por supuesto, podamos apoyarte si es que necesitas algún tipo de planeación o de modelación estructural corporativa como la que nosotros hemos platicado el día de hoy, que es una de muchas otras que hemos platicado, ¿no? Entonces, agradecido por las personas que nos acompañaron en la sesión de hoy y, bueno, pues esperándolos para el siguiente capítulo. A ver qué otro pinche tema se me ocurre, así medio raro. Difícil, por supuesto, seguramente, Alex. Oye, Alex, pues muchas gracias. De los alienígenas. Ándale. Extranjeros del universo. Exactamente. Amigos de Arce Enlace, este programa ha culminado. Esperemos que compartan en las redes sociales. Vamos a ver sus comentarios posteriormente, y obviamente eso sirve para la reflexión a nivel jurídico, a nivel corporativo y contable. Hay una tarea enorme por realizar, y sobre todo me quedo también con lo que dijo Charlie acerca de que el empresario es el que toma la decisión importante, que firme con su responsabilidad sobre lo que el despacho le acaba de decir, en lo que más le conviene y en la manera en la que debe de tributar en nuestro país. Pero a grosso modo en ese programa sí discutimos muchos temas y aclaramos las dudas sobre las falsas esperanzas que dan en redes sociales. Por favor, síganos en nuestro programa de Arce Enlace, en este programa de la mesa. El día de hoy ha terminado el primer episodio de la 4ª temporada. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Este episodio es patrocinado por Suma, tu sistema contable y de cumplimiento fiscal impulsado con IA.